Buenos días y muchísimas gracias por la convocatoria y por esta invitación. La idea que tenemos es de contarles y compartir con ustedes un poco quiénes somos y cómo llegamos hasta ahí, y la idea es ser lo más sincero posible. Entonces, la idea era empezar por el cine, digamos. Entonces, invitarlos al cine para que vean una película, y les voy a contar sobre esa película más o menos cómo nos presentamos. Hasta ahí es un video institucional, y lo que vamos a hacer después es tratar de transformar ese video institucional en una película de suspenso, digamos. Entonces, cómo llegamos hasta ahí sería la segunda parte. Entonces, la idea es después meternos en bambalinas y repasar un poco qué es y cuáles fueron los diferentes pasos que dimos. McTech es una empresa destinada a desarrollar productos de nicho dentro del sector agropecuario. Estamos presentes hoy en básicamente Argentina, Chile, España, Australia, Estados Unidos, es una empresa que ha sido fundada hace 10 años con determinadas premisas claves, como son el eje en la innovación, el trabajo en equipo, en un fuerte nivel de integridad de todos los miembros y una considerable cantidad de audacia, digamos. Los productos que ustedes están viendo son los productos que nosotros desarrollamos. Desde el punto de vista organizativo, al día de hoy tenemos nuestra base de ingeniería en Venado Tuerto, donde también hacemos la producción de los diferentes productos, y también los ensamblamos, estos mismos productos, en Australia y en España. La comercialización se hace aquí en Argentina, en el estado de Victoria, digamos, para todo lo que es Australia, y en Posadas, en España, para lo que es la península ibérica. Y desde el punto de vista de línea de productos, digamos, y lo que tenemos es productos orientados hacia, primero, clientes de gran envergadura, como pueden ser Aceitera General Dehesa, Monsanto, o digamos empresas australianas y americanas, y trabajamos y hemos logrado este desarrollo con un nivel de partners relativamente importante, sobre los cuales nos apoyamos muchísimo en desarrollo, como son John Deere, Rexroth, para todo lo que es el desarrollo hidráulico y todo ese tipo de cosas. Es a grandes líneas lo que es McTech hoy, pero en realidad la pregunta es de dónde surgió, digamos, esta iniciativa en desarrollo de maquinaria. Y la realidad es que surgió diciendo una frase muy sencilla, que es una frase de mi socio Carlos, que dijo, es un panel latinoamericano, con lo cual voy a tratar de explicar bien lo que quiere decir, si bien creo que todos saben a lo que nos referimos por una boludez, pero una boludez quiere decir muchas cosas en la República Argentina. Entonces, en este caso era que desarrollar un producto, que era el producto que estaba siendo demandado, era una boludez. Entonces, con esa premisa de que era tan sencillo, fue que nosotros arrancamos. ¿De qué se trataba? Este es el arranque. Lo que ustedes están viendo ahí es el taller donde estamos en Venado Tuerto, un pequeño taller que tenía mi socio Carlos y que estaba instalado, digamos, en este puntito que ustedes ven ahí en el medio de la provincia de Santa Fe, y que hacía esencialmente grupos electrógenos. Entonces, un día empiezan a recibir llamados telefónicos, y esos llamados telefónicos empiezan a decirle, che, de La Rioja, de San Juan, de Catamarca. Dice, realmente está fuera de mi zona. La Rioja, San Juan, Catamarca es esta zona. ¿Me voy a quedar parado? Sí. Es básicamente esta zona. Entonces acá estábamos con Carlos, y la verdad que era bastante difícil, un producto extremadamente sencillo, que era simplemente ponerle un embrague a un motor, y lo que eso hace es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, y eso permite, digamos, dar servicios urbanos esencialmente. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando y por qué nos estaban llamando? Porque esto estaba pasando. La Argentina se había convertido en un periodo de 10 años en la principal superficie plantada fuera del Mediterráneo. Y esto es una noción de oportunidad muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad este cultivo es un cultivo claramente mediterráneo, y ese cultivo mediterráneo tiene grandes restricciones desde el punto de vista geográfico. La Argentina tenía propiedades para poder desarrollar esto, se hizo un programa de diferimiento impositivo en la República Argentina, y en la década de los 90 se plantaron 70.000 hectáreas de olivo. O sea, se completaron unas 100.000 a nivel país. Y eso a una escala y con unos marcos de plantación que son totalmente modernos. Y eso lo voy a mostrar para que ustedes se den una idea rápidamente de... Adelante.
de lo que es. Esto es un cultivo tradicional, ¿sí? Esto quiere decir, en una hectárea hay 80 árboles, esto es una foto de Andalucía, digamos, en cualquier lugar de Andalucía lo pueden ver. 80 árboles por hectárea, uno aquí, uno allá, bien abiertos para que ocupe una masa foliar. Esto es una plantación moderna. Esto supone de 350 a 1200, 1500 y hasta 2000 árboles por hectárea. Entonces, en la República Argentina sucedía que todos los desarrollos que se habían hecho hasta ahora, pensados para una cultura tradicional y cultivos tradicionales, en realidad no eran adaptados a un cultivo extensivo. Avancemos un poquitito. ¿Cuál es la técnica de cosecha del olivo? Una técnica milenaria. Uno de mis socios encontró un vaso griego fantástico, que tiene, no sé, 5.000 años, ese tipo de cosas, y se ve en el vaso gente que está haciendo exactamente lo mismo que hacen todavía en el día de hoy, y que esta es la tecnología de cosecha más difundida a nivel mundial, ¿sí? Pegarle palos al árbol. Entonces, alternativamente a esto se había avanzado un poco en mecanización, diciendo, bueno, vamos a hacer unas pinzas que vibren con el tractor y que esto vibra a la base del tronco y entonces la fruta cae al piso. Entonces, en realidad, ¿cómo se podía adaptar esto? Que estaba pensado para 3 hectáreas, 5 hectáreas, 20 hectáreas máximo, árboles de, digamos, 80 árboles por hectárea, a un cultivo que ahora había pasado a ser 350, 400, 600 árboles por hectárea, y las plantaciones eran de 1200, de 500 para arriba, digamos, 300, 500, 1000, 1200, 2000. Tenemos clientes que tienen 6000 hectáreas. Entonces, 6000 hectáreas de olivo es como si estuviéramos hablando de 200.000 hectáreas de soja, ¿sí? O sea, tiene esa relación desde el punto de vista físico. Entonces, esta dificultad había que desarrollar un producto de más de 4 metros de alto y 3 metros y medio de copa, derribarlo, recoger, limpiar y entregar en continuo. Nosotros venimos de la pampa húmeda, como ustedes veían, y en la pampa húmeda lo que era importante es, tenemos la cultura de la soja, el maíz, el trigo, digamos, donde los productos se cosechan y se entregan en forma continua. Que no se dañara el árbol ni la fruta y que trabaje 24 horas para poder maximizar la eficiencia. Claramente, pensar en ese producto para el olivo era algo más complejo de lo que decía Carlos en sus orígenes. ¿Quién es Carlos? Carlos es un metalúrgico con algunos años de ingeniería, no tiene una carrera terminada, tenía esa pequeña instalación que ustedes vieron, hacía estos grupos de electrógenos y tenía 4 personas empleadas a tiempo completo. Lo convence a Martín, que es mi otro socio, y le dice, mirá, arranquemos con esto. Martín le hizo un sojero y dice, mirá, tengo algo de excedente financiero, me encantaría hacer un proyecto de desarrollo de maquinaria. Y ahí arrancan, digamos, fundamentalmente diciendo, mirá, Martín vivía en una localidad perdida, remota en Santa Fe, y dice, bueno, mirá, arranquemos con este proyecto que nos parece a todas luces un proyecto sensato. Empieza como un ángel, digamos, o sea, una pequeña inversión que en ese momento era $50.000, y termina, digamos, teniendo que meterse al tiempo completo prácticamente en este desarrollo. Y en esto arrancan los primeros prototipos. Entonces, lo que ustedes ven, por ejemplo, es el primer prototipo a la derecha es un prototipo que hizo una hilera, por suerte, digamos, un día de demostración, que fue su principal mérito, porque después se rompía permanentemente, digamos, un producto que no lográbamos hacerlo andar, y sobre todo tenía 3 ruedas de un lado, una del otro, digamos, balanceaba de una manera un poco particular, que era para que girara de una manera muy eficiente, pero en realidad teníamos grandes problemas de resistencias. Y entonces al año siguiente ya la gente no quería venir a la demostración, porque decía, no, ya lo vimos, el producto no tuvo importancia, y no, lo cambiamos completamente. Entonces lo hemos pintado de blanco, que es el mismo producto que viene acá, digamos, del otro lado, le hicimos algunas reformas internas y volvimos a convocar, y esta vez sí hicimos nuestra hilera completa, digamos una vuelta más y demostrábamos que en principio podía funcionar. Ahora, en ese momento ya era bastante difícil pensar. Imagínense, uno arranca alegremente diciendo que son $50.000 y que es una cosa fácil, y empezamos, y de repente empiezan a pasar 2 años, el tiempo pasa, uno va desarrollando, las cosas se rompen, no son más $50.000, sino que hay que poner un poco más de capital, y hay que hacer una demostración allá, entonces hay que, digamos, sistemáticamente uno empieza a consumir y a meterse, digamos, cada vez más en, digamos, las problemáticas. Entonces, ¿cómo morigerar un poquitito esto? Digamos, y ahí uno de los grandes instrumentos que encontramos fue
el FONTAR, ¿no? El FONTAR es un instrumento que tiene, digamos, hoy el Ministerio de Ciencia y Técnica en la República Argentina, y que lo que permite es un esquema de cofinanciamiento de los desarrollos. Entonces, de alguna manera, por lo menos había alguien más que ponía un peso cada vez que nosotros poníamos un peso en este desarrollo, y que nos daba una pantalla y cierta publicidad, digamos, ¿no? En aquella época no había cámaras, no estábamos con las cámaras digitales, entonces hay como una foto que está recortada como 3 veces, digamos, dentro de la misma edición, simplemente como para, digamos, había muy poco trabajo inclusive de marketing de desarrollo. Pero con el FONTAR nos pudimos armar, digamos, un poquito más de coraje, y ahí empezamos a armar una máquina que ya tenía una configuración totalmente diferente y mucho más cercana a lo que es la máquina actual. Hasta ahí estábamos convencidos que teníamos todo, pero la verdad es que no teníamos absolutamente nada, porque lo esencial que no teníamos era un cliente. Entonces, lo que hicimos fue, había en un momento determinado uno de los clientes que era un diferimiento de Ruemers, digamos, que era muy importante, es una empresa farmacéutica en Argentina, que dice: voy a jugar, compro, entonces empieza a jugar fuerte, ¿no? O sea, a invertir en plantas, a invertir en comprar otras fincas, realmente empieza a jugar muy fuerte. Entonces nosotros lo que hicimos fue, había un segundo que hoy sigue vigente en el mercado y que trabaja muy bien, y le decimos: mirá, ¿por qué no compran entre esta empresa grande y ustedes una máquina? O sea, que ellos pongan la plata y ustedes la operan porque ustedes son más pequeños, son más piolas. Obviamente, en cuanto fue un poco más pequeño, decirle al grandote: che, ¿por qué no compramos una máquina juntos? Porque no sé cuánto. Al día siguiente nos llamó el grandote y nos dijo: no. Entonces, eso que fue simplemente arrogancia y soberbia de la persona que estaba a cargo en ese momento fue lo que hizo que pudiésemos cerrar, obviamente, nuestra primera